Fernando Díaz, ex alumno y sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, estudió arquitectura y teología en la Pontificia Universidad Católica y posteriormente culminó su estudio de teología en Austria. Ha convivido en comunidades indígenas en Paraguay, en Amazonas y desde hace ya varios años trabaja con comunidades mapuches en el sur de Chile. Es el coordinador de la pastoral mapuche de la zona sur. A la derecha. Y a la izquierda está Ricardo González, que es psicólogo clínico y educacional, experto en aprendizaje cooperativo y educación de alumnos con necesidades educativas especiales de carácter psicológico. Vinculado al mundo mapuche desde 1982, tuvo experiencia misional de un año en la zona de Puerto Domínguez, compartiendo con comunidades mapuche. Ha realizado acompañamiento de comunidades mapuche urbanas, ha participado en equipos de capacitación en medicina intercultural, a equipos médicos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y es integrante y miembro del directorio de la corporación OIS. Le invito a todos a que se acerquen un poco más adelante para que sea más... Los del orto. No hay misa, no se preocupen. Más y nada, partimos. Gracias. No hay misa. Los desordenados del orto maldita. Yo tengo idea. Hola chiquillos y chiquillas, bien, qué bueno que haya mujeres, ¿no? Va a llegar pronto el día que el Verbo Divino sea mixto. ¡Bravo! Bueno, decirles que estamos con Fernando muy entusiasmados de poder compartir con ustedes este rato y la idea es que sea un momento de reflexión conjunta, no una charla. Y vamos a partir con un video que seguramente más de alguno lo ha visto, pero nos puede servir de motivación para tratar de entender el tema que nos convoca, que tiene que ver con esta relación entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno. ¿Y eso? Yo no lo he visto. ¿El señor tuvo un buen día? A veces pienso que quería teñirme el pelo negro y cambiarme la belleza. Ay, no sé, me debería poner una belleza así como marinada o algo así. Así me tratarían mejor. No sé si... Marimani, hija mía. ¿Qué maestra de tutruca, hija mía? Ay, mamá, estoy tan aburrida de la tutruca. Prefiero el putrón. Con constancia y diversión puede llegar a ser la gran cosechita de tutruca. ¿Quién es tu tutruca ni quiero yo cuarto? Algún día tu madre me quiere con toda su fortuna. Sigue siendo un acto de la historia de Saloma, ¿va? Bueno, lo que se aprende con té no se olvida nunca. Quería hablar de tu hermana. No me preocupa. Es muy ambiciosa. Creo que mira con malos ojos tu fortuna. Ser cacique en el mundo de hoy es una tarea cada día más difícil. Espero que sepas tomar eso en cuenta cuando toque a ti ser el lonco. ¿A qué le darás con Chumay Corporation? Eso ni yo lo sé. Ay, qué rato, machito, no te lo he enterado. Hay que cumplir con esos eventos sociales. Por lo menos mañana tengo un billetín de 15 me lo manté. Capaz que conozco un cacique con roca en blanco. ¿No coloreabas con ese jugador de chueta, José Peñigüeo? Era una lata de puro deporte. Felipe, ven. Abusaré de ti. Si su madre sabe esto, tendrá problemas. ¿Hola? Su carrera de piñón, señor. Con cuidado, porque recuerdo que el otro día viste que con Gamachi. Pero están fresquísimos, recién llegaron de su fondo blanco.
Chicha. Chicha, ¿de verdad? Chicha. No, yo no tomo. Mi amor, No, ya déjame. Yo soy blanca y rubia, pero me tienes que tratar con respeto. Yo no soy de esa. pero si yo te quiero. Pero tu familia nunca me va a aceptar. Cierto. Y el telerón como es caro, quería pasar inadvertido. ¿Qué no te importa que sea blanca y rubia? No, yo estoy con igualdad de derechos. Tú podrías sufrir demasiado en manos del mundo. Ven aquí, Galvarino. Papá, mamá, les presento a mi novia. ¿Qué mapuche? ¿Estás seguro que mapuche? Sí, papá, es completamente mapuche. Demasiado blanca. Demasiado blanca, di algo. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras usurpadas. Buena amiga. No me eches nuestra sangre. ¡Fuera la pelota! No lo había visto nunca. Bueno, este es de los años 90, ¿no? El plan Z. Yo creo que ellos captaron la esencia de la realidad de la relación que hay entre, como digo, el pueblo mapuche y el pueblo chileno. Ese señor es un machi que es de la comuna de Los Prados y ha participado mucho en billetunes de las comunidades de Santiago. Es una persona muy especial. Y ahí está sí, en un gusto de llevar, sí, está en un guillatún, seguramente en la comuna de La Florida. ¿Qué cosas vemos en el video? Ahí claramente, voy a ir rápido porque la idea no es la presentación sino que la conversa, ¿no es cierto? Pero yo comencé a pensar, de todas maneras hay desigualdad. Hay un sentido arrogante de superioridad de una cultura sobre otra. Hay un empoderamiento de una sociedad sobre otra. Entonces el video nos denuncia una realidad que no está bien. Que está hablando de que hay de valorización de los símbolos culturales. En este caso, aquí está al revés, ¿no? Porque nos permite entender lo que pasa en realidad. Hay un tema de honor versus deshonor por razones de prejuicio, riqueza, racismo. También está el racismo, la discriminación, la explotación o el abuso de un grupo sobre otro. No vamos a ahondar porque la idea es que reflexionemos juntos sobre esto después, pero en principio. Hay un antropólogo, ¿no? que se llama Pablo Ortúzar, que hace unos días atrás publicó una columna en La Tercera. Y me pareció interesante tomar alguna foto de lo que él dice porque es parte de él. Él se pregunta, ¿por qué resulta divertido imaginarse una sociedad donde los mapuches constituían la alta cultura y lo criollo aparecía como algo bajo y de mal gusto? Porque las cosas operan justamente al revés. Es divertido imaginar mapuches millonarios y no se trata de que los mapuches tengan que ser millonarios, sino que porque prácticamente no existen, choca con la realidad. Ser mapuche se asocia mucho más a ser pobre y subalterno. ¿Por qué no existen mapuches millonarios? La respuesta se encuentra en el largo y racista proceso de invasión y ocupación de la Araucanía por el Estado de Chile, que se inicia con la intervención militar llamada pacificación y culmina con el proceso de reducción, es decir, confinamiento de las familias mapuches en las peores tierras de la zona, mientras el Estado entregaba las mejores a colonos europeos. Y además hacía unos remates donde había mucha gente que iba con palos blancos para apoderarse de una forma irregular de mayor cantidad de tierra. Y así los condenaba a una estructura socioeconómica que no les era natural. A los mapuches les era natural un poco la agricultura, también la recolección y mucho la crianza de ganado. Y al estar en tierra extendida, ¿no? Y al estar reducido a pequeños territorios o parcelas, no podían hacer eso. Y ahí eso fue una condena al empobrecimiento inmediato. Adelante.
Y en ese proceso toda una sociedad fue arrojada a lo más bajo de la estructura social. Y de entonces se podría decir, no hay mapuche millonario. Vuelvo a decir, el tema no es que los mapuches sea la solución de que sea millonario, no va por ahí, pero es como para entender el concepto, ¿no? Que hay un despojo. Y la vida que tenían antes era una vida que tenía más respeto por su identidad y territorio. Habían tratados fronterizos, había intercambios comerciales, había gente que iba a negociar al otro lado del Biobío y venían de allá para acá. Y eso se acabó. En este brutal acto, esto de la pacificación, que afectó a los bisabuelos de los mapuches de hoy, se encuentra el origen de la actual pobreza de la zona, que es en combinación con la memoria herida, eso es muy importante, la memoria herida, caldo de cultivo para el etnonacionalismo, la insurgencia y el violentismo, ¿no? O sea, cuando pensamos en los mapuches como terroristas, primero vamos a hablar que los que ejercen violencia son muy poquitos, pero tenemos que estar pensando en la memoria herida. Y entonces el antropólogo Ortúzar dice, ¿se sigue de esto que hay que apoyar todas las reivindicaciones y justificar todos los actos que se hagan en nombre de los mapuches? No. Esa es solo otra forma de no hacerse cargo del problema. Pero conocer y reconocer el origen de la situación vivida es la base para cualquier búsqueda de soluciones. Negar o minimizar esa historia, en cambio, es comenzar el diálogo sin entender de lo que se habla, escupiendo por enésima vez sobre un interlocutor ya humillado. O sea, no se trata de minimizar, porque si nosotros minimizamos, lo que hacemos es echarle tierra a algo que todavía no está cicatrizado. Entonces, hay una historia que la vamos a leer ahora. En la época de la invasión de la Araucanía, iban a cargo del coronel Cornelio Saavedra, iban tomando de río en río, ¿no? El Cautín, primero del Biobío al Mayeco y así. Y entonces, una de las colonizaciones que hicieron fue llegar a la barra del Tolten, para anexarse hasta el Tolten. En esa época Chile estaba en guerra con España, entonces el argumento que usó Saavedra fue decirle a los loncos que ellos tenían que ser un fuerte ahí para protegerlo de los españoles que iban a venir con barcos y los iban a atacar. Y entonces con alta chicha y baile y fiesta los convencían de que en realidad era lo mejor para ellos. Pero había un lonco que hizo una declaración ahí delante de ellos, que es la siguiente, que yo la encuentro que refleja mucho el sentir de los mapuches. Decía así: mire, coronel, ¿no ves este caudaloso río, estos dilatados bosques, estos tranquilos campos? Pues bien, ellos nunca han visto soldados en estos lugares. Nuestros ranchos se han envejecido muchas veces y los hemos vuelto a levantar. Nuestros bancos, el curso de los años los han apolillado y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vieron soldados. Nuestros abuelos tampoco lo permitieron jamás. Ahora, ¿cómo queréis que nosotros lo permitamos? No, no. Vete, coronel, con tus soldados no nos humilles por más tiempo pisando con ellos nuestros suelos. Es el clamor del lonco, ¿no? Se nota ahí el sentimiento. Al final, igual se quedaron y cumplieron con este objetivo que dijo el coronel Saavedra en el Parlamento cuando dijo: verán que mucho mosto y pocas balas, vamos, con mucho mosto y pocas balas vamos a tener la Araucanía para nosotros. Y algunos elementos históricos que son muy importantes, que el territorio mapuche estaba validado por tratado, ¿no? Con la corona española en el Parlamento de Negrete y después con la República de Chile en el Tratado de Tapigüe. Y aquí pasa un hecho muy importante, que en 1852 se crea arbitrariamente la provincia de Arauco. Y quiero leer lo que dice aquí. Establece una nueva provincia con el nombre de provincia de Arauco, que comprenderá en su demarcación los territorios indígenas situados al sur del Biobío y al norte de la provincia de Valdivia y los departamentos o subdelegaciones de las provincias limítrofes, que a juicio del presidente de la República
conviene agregar por ahora. O sea, cancha para agregarse lo que quisieran, en un contexto en que había un tratado. Y sometiendo a los mapuches a la fuerza, a la estructura jurídica, política y económica chilena, validando la invasión o anexión en función de este decreto de creación de la provincia. La conferencia episcopal hace poco tiempo desarrolló un trabajo donde establecía varios puntos que podrían ser un camino para la solución o como entender un camino para el mejor entendimiento. Primero plantean que tenía que haber una tregua tras la liberación de los presos en conflicto, establecer una mesa de diálogo, establecer constitucionalmente el carácter plurinacional de Chile, una comisión multipartita para el tema de tierra, generar en la Araucanía una región plurinacional con estatuto de autonomía y con representación parlamentaria, reconocimiento de los LOF, comunidades, como poderes locales y autoridades tradicionales al modo de un municipio comunitario, un plan de desarrollo territorial y un reconocimiento del mapudungún, la religiosidad mapuche, el mito de creación y otras tradiciones culturales como idioma, culto, fiesta y valores del Chile plurinacional. O sea, no verlo como algo folclórico, sino que algo patrio. Aspectos que son parte del estado actual de las cosas, ¿no? Realmente hay desinformación y desconocimiento de la historia, del pueblo mapuche, de las realidades y los orígenes del conflicto que hay actualmente. Hay una baja percepción de existencia del pueblo originario. Hay vastos sectores sociales muy alejados del conflicto, o sea, algo que pasa por allá, ¿no? En circunstancias que en Santiago por lo menos hay más de 500.000 mapuches. Falta de contacto con los mapuches de carne y hueso. Folclorización de los mapuches. Y conclusiones simplistas y generalizaciones a partir de hechos de violencia. Hay una invisibilización del mapuche urbano. Y una cosa muy importante, una relegación de la raíz mapuche de la mayoría de los chilenos. O sea, cuando se está rechazando al mapuche, o se está haciendo discriminación, racismo, lo que se haga, cuando un gerente, una persona no llega a ser gerente de una empresa porque tiene apellido mapuche, o cualquiera de esas situaciones de discriminación, se está rechazando al abuelo, se está rechazando al bisabuelo, a la abuela. Entonces hay vergüenza y lo que se llama en antropología el etnocentrismo alienado. O sea, todo lo bueno lo de afuera y lo propio es como algo que no vale tanto. A diferencia en otros países, Fernando ha estado en Paraguay, en el mismo Bolivia, donde lo originario tiene un estatus distinto. Y para terminar, de mi experiencia personal en lo que he compartido con comunidades y con personas del pueblo mapuche, puse algunos puntos, ¿no? Primero, que ellos viven en un universo poblado por lo sobrenatural, y desde ahí surge una profunda intuición religiosa. También la conexión con la tierra, lo material, es entendido como algo vivo y al servicio de la vida, no como un símbolo de estatus o consumo. Con un sentido de simplicidad, ellos tienen una tendencia a la no acumulación. Hay una prevalencia de la vida y le da mucha importancia de estar juntos con una valoración de la presencia de cada persona en la vida de los demás. El otro importa. Hay libertad de esquema, tiempo, planes o lógica. O sea, el mapuche, al chileno le cuesta entender al mapuche porque ellos tienen otro esquema, otro tiempo y otra lógica. Hablé una vez, me tocó hablar con el intendente de Santiago, que estaba enviando una mesa de diálogo entre organizaciones. No había que hacer, porque no había cómo entenderse con los dirigentes. Claro, porque él no tenía esa lógica de entender que tenían otro esquema, otra lógica. Y la otra cosa que ellos tienen es la conexión con los ciclos, porque lo lleva a una capacidad de esperar, valorar procesos, adaptarse. El hombre como parte de los procesos, no como el dominador del mundo, del tiempo o de los otros. Y entonces, ¿cuáles serían como para mí las actitudes fundamentales? Lo primero es el conocimiento, y después algo que es parte de los fundamentos de la relación misional de la congregación, el respeto, el reconocimiento y la valoración, y después construir un nosotros y seguir lo que dice Pedro Cayuqueo, que es un periodista que ha hecho grandes aportes. Dice,
Los mapuches esperamos que los chilenos nos vean como primos. Cuando pase eso, seguramente la cosa va a ser distinta. Bien, muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Fernando Díez, soy alumno de este colegio. Y mi aventura con el mundo mapuche comenzó en este colegio. Aquí está la cruz de Guillo Jepo, nunca me la he sacado, 1974. ¿Y qué les puedo decir? Yo, por distintas situaciones, caí en este colegio, hice la enseñanza media en el primer cuarto D que hay en Chile, justo en estos días, donde estamos todos los viejitos partidos. Y es que en este colegio teníamos en ese tiempo una actividad en el ámbito social bien importante, y el cura Lucho, un curita que ya está viejito, el día de la confirmación le dijo a un grupo, bueno, es fácil confirmarse. Ese tiempo no se confirmaba casi por... No es como hoy día que algunos dicen, no quiero confirmarme, y igual en el colegio, el mecanismo era un poco más personal. Y de ahí salió la idea de partir a misiones de verano y darse cuenta in situ. Me tocó el 75, el verano 75, estuve en Peleco, Puerto Domínguez, y ahí de repente uno tomaba una micro, un tren lleno, y una micro que había al día hasta Puerto Domínguez, y de ahí 4 horas a pata hasta Peleco. Y ahí estuve una semana, hasta Rodrigo Seque, Jaime Solari, lo vi por ahí, Renato Strapa, Tomislav Koljatic, Chalo Molina, más. Y lo más interesante es que esa experiencia a varios de nosotros nos marcó al punto que empezamos a tener un punto de vista de la realidad que no conocíamos. Es cierto, en ese tiempo uno se da cuenta en el colegio había muchos empleados mapuches. Nelson Rincopati, que jubiló, Toro, varios más, Corrimán, una serie de personajes que para uno eran como parte del paisaje del colegio. Ahí, me acuerdo, Toro era un tipo que estaba jardineando, pero cuando tú vas en el sur, ibas a la Araucanía, ibas a un lugar donde había rucas, casas antiguas, y eras recibido en esas casas y hacías la experiencia de misionar. Nosotros íbamos a la escuela y hacíamos charlas de sacramento. Tenía dos posibilidades. Decía, muy linda la experiencia, pero mañana me voy a Pucón. O esa experiencia empezaba a calar y a crearte ciertos problemas. Sobre todo porque yo empecé a ir todos los años y nos conocimos con... ¿Qué año saliste? 81. ¿Ah? 81. Empezó a pasar una cosa muy curiosa. Gente que uno conocía en el sur, de repente en la casa de alguien llegaba y estaba tan chica que había sido tu amiga de la catequesis, que había hecho confirmación y que muchas veces fuiste a comer a su casa, todos los días te tenían pancito caliente, te servían mate y te habían introducido en ese mundo y la encontrabas de empleada doméstica en Santiago. Y eso es un punto re difícil. Me acuerdo que encontré con la Jimena Painiqueo, en la casa de un colega, yo estudiaba arquitectura en ese tiempo, y no sabíamos si me iba para la cocina a conversar con ella o me iba al living. Al final ella se vino para el living, se sentó ahí y se me hizo tan evidente lo difícil que es esta relación, porque cuando creas una relación en el mundo mapuche de amistad, y eres recibido en la casa, y te atienden, y vas todos los años, y todos los años te reciben, pasa a ser familia. En el mundo mapuche las relaciones familiares personales, la visita tiene un carácter muy importante. O sea, se genera una amistad que si uno aprende a no vulnerar, es para toda la vida. O sea, esa casa va a ser siempre tu casa. Se evidencia todas las cosas que presentaba Ricardo en el... Z. Porque el mundo mapuche, y eso ahí voy a ver que contradicción, el mundo mapuche sí era millonario. Sí era millonario. Cuando ustedes ven hoy día un mapuche así, o una exposición llena de platería, era porque el mundo mapuche tenía, en el encuentro con el mundo español, se apropió de todo lo que era la producción de ganado,
Y el mundo mapuche era tremendamente rico, era de una abundancia impresionante. El intercambio, y de hecho los profesores de historia lo deben saber, que la colonia chilena no se entiende sin la productividad de la Araucanía, de la frontera. Y por eso los mapuches tenían tantos animales. Si usted lee las crónicas de la guerra, van a ver que el ejército chileno les robó miles y miles y miles de cabezas de ganado. Pero ese ganado era parte del comercio que tenía el mundo mapuche en carnes y en una cantidad de productos, y los mapuches recibían monedas de plata, no aceptaban otras monedas, muy poco cobre, monedas de plata. Aquí se hacía con la plata, se mandaban a comprar cosas a Europa, a través de los barcos, las chaquiras, pero surgió la costumbre de hacerse platería, incluso se traían plateros de España para hacerse las espuelas, ponerle arreos al caballo, cinturones y joyas para las mujeres. Y nace una platería impresionante. Y eso es producto de que una sociedad, como la mapuche, tenía un excedente súper alto de plata, de riqueza. Entonces, era una sociedad que fue asaltada por el Estado chileno, no por los españoles. Con los españoles la cosa fue bastante distinta, pero el error que hay es pensar que el mundo mapuche era pobre y que lo que se invadió eran un poco de indios de hondo, así medio pobres, ¿no? Se invade una sociedad estructurada, una sociedad que era muy hermética a la penetración chilena y española, porque controlaban, tenían que sus gobernadores y tenían ciertas formas de control territorial. Exactamente por el bandidaje chileno-español. En la frontera siempre había muchos bandidos, los bandidos huían hacia el sur, entonces todos los parlamentos entre Chile y el territorio mapuche eran en base al control territorial y a la regulación de los conchavos, o sea, de la economía, al intercambio comercial. Entonces, el asalto claro, dejó unas huellas terribles, porque al poco tiempo que uno establece relaciones con el mundo mapuche, yo ya llevo del 89 que vivo allá, pero desde el 75 que estoy en contacto con la Araucanía, a través de la experiencia del colegio. Al final yo dejé mi carrera y me fui a vivir allá, y ahí encontré contigo en ese año, y después me fui al seminario. Tú estabas viviendo en Yequimí. Yo me ordené en el 89 y volví a Puerto Domínguez. O sea, a partir de la experiencia del colegio que hicimos en esos años, después la congregación asumió la parroquia de Puerto Domínguez. Y fueron años, por lo menos unos 15 años o 20 años, muy fructíferos de aprender del mundo mapuche. Y a partir de esa experiencia del mundo mapuche uno se da cuenta que es una realidad de América Latina, que los mapuches son una de los pueblos indígenas de este continente, y que este es un continente colonizado y recolonizado una y otra vez. Es decir, continuamente han venido oleadas y dentro de los propios países o de migraciones extranjeras, y el Estado ha actuado como un operador colonizador, es decir, la apropiación de la tierra y de la mano de obra de los otros ha funcionado, que ha funcionado desde el Imperio Romano, ¿no es cierto? El cristianismo nace, Jesús vive en un territorio colonizado por los romanos, y aquí en América Latina el proceso de colonización continúa, porque continúa la apropiación de la mano de obra y de los territorios indígenas en toda América Latina. Desde Canadá y Estados Unidos, los problemas son crecientes en cuanto a la apropiación por parte del Estado o de transnacionales de territorios indígenas, incluso de sus reducciones. Y lo complejo de eso es que uno recorre México, toda la zona de Chiapas, Perú, Bolivia, aquí vamos a decir Brasil. Todavía los procesos de colonización, de conquista y colonización están absolutamente, nunca pararon. Lo que va a estar en Ecuador, los guaraní están sufriendo la invasión de las selvas del Parque Yasuní, un parque nacional donde viven los indígenas y que hoy día está entregado a las petroleras. Corre petróleo por todas partes, está todo contaminado. O sea, lo que ha cambiado es que hoy día los pueblos indígenas tienen redes de protección que se amparan en el derecho internacional. El reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas es del 2006, es muy reciente. Por eso Chile necesita ser entendido en un contexto, no, que aquí hay los mapuches que son medios revolucionarios, no, esto es parte de un proceso de América Latina, porque el proceso de colonización, es decir, de apropiación de la tierra, de los bienes,
y la ideologización de los otros, incorporándolos a la religión del consumo, es un proceso actual. Lo digo desde una experiencia, porque yo vivo con los mapuches, yo tengo mi casita ahí, vivo con familias mapuches. De hecho, soy muy íntimo de una familia que es la Machi María, que es conocida de todos nosotros, y de su familia yo no los veo crecer. Y los mapuches no son así, esas cosas violentas, güey, chaf, hay muchísimos, no son pocos. La gente se engaña y cree que son unos poquitos. Lo que pasa es que los que van a la pelea en zonas duras, uno puede decir que no son muchos, pero el soporte, o sea, la solidaridad en el mundo mapuche crece. O sea, este conflicto lejos no va a disminuir. O cambiamos de actitud profundamente en Chile en relación a los pueblos indígenas, o vamos a un conflicto cada vez más violento. Porque no es solo aquí. Como miembro de la congregación, soy miembro del CELAM en la parte del equipo de especialistas. El CELAM es la reunión de obispos de toda América Latina, y el problema indígena es tan agudo, y nuestra comisión está continuamente recibiendo las denuncias y tratando de articular la defensa. Ahí llegó Juanito. Y se están articulando las defensas de los territorios. Por ejemplo, existe REPAM, Red Panamazónica, formada por los obispos que estén en la Amazonía. La Amazonía es Colombia, Perú, parte de Bolivia y Brasil. En defensa, porque las petroleras están destruyendo los últimos territorios indígenas a través de una explotación brutal. El tema chileno, que a veces uno por los diarios lo percibe como un tema, bueno, de violencia en el sur, se sitúa en este contexto latinoamericano. La preservación de los últimos espacios de selva, de agua, de montaña, está en directa relación con los pueblos indígenas que en los 500 años de conquista y colonización han sido empujados a esos territorios. Pero hoy en día las empresas llegan a todos lugares, como Pasco Lava, llega arriba a la cordillera, las represas de Alto Biobío llegaron al último lugar de refugio de los pehuenches. Es decir, hoy día los territorios indígenas que antes estaban un poco aislados están expuestos y son codiciados por grandes transnacionales. Por ejemplo, las más complicadas son las empresas extractoras de oro en todos los países de América Latina, porque sus residuos y su contaminación del agua destruye el medio ambiente y no queda nada, no queda nada. El tema mapuche es lo que se visibiliza aquí en Santiago como un conflicto de gente que se rebela, pero es la presencia de los pueblos indígenas en América Latina, es la presencia de nuestros orígenes. Yo sé que vivir aquí en Santiago y en este tipo de colegios como el Verbo tiene el peligro de mantenernos en una cápsula. Yo lo que les diría, unas frases que se mencionaron, es que mientras tú no creas una relación con el otro, una relación de igual, mientras no escuchas al otro, difícilmente vas a poder construir una sociedad más justa, pacífica, respetuosa. La violencia del sur es una pequeña, la violencia que muestran en general los diarios, la violencia terrorista y que la muerte de los Luxemburg, pero eso es una punta del iceberg de toda la violencia que se ejerce cotidianamente contra el pueblo mapuche. Eso lo digo, yo llevo más de 30 años compartiendo con ellos. Sería indescriptible la violencia cotidiana que tú sufres en los colegios, la discriminación. Piensa en lo que es vivir en un pedazo de tierra a la orilla de un río, pura piedra, y al frente tienes un fondo que tú sabes que es de tu familia, que ha sido por miles de años. Ahí están tus guiñatubos, están tus lugares sagrados, están tus cementerios antiguos, y eso hoy día es un fondo de un gringo tal cual que llegó de alguna parte, y más encima te discrimina y te trata mal, y tú sabes que esa tierra es tuya. Porque tu abuelo te lo dijo, y tu bisabuelo te lo dijo, y sigue, la memoria colectiva mapuche es así. Eso tarde o temprano revienta. Hoy en día tenemos una inmensa masa de juventud mapuche que estudia, que se forma, que lee historia, hay redes de historia mapuche. Es
es imposible que no haya una reacción, que yo diga, mira, ¿sabes qué? Esto está mal armado. Por lo menos la Araucanía está mal armada, porque Chile no puede ser lo que es hoy, un país extremadamente injusto, donde una minoría disfruta de un 90% de los bienes y el resto, y eso se nota en educación, en salud, en vivienda, en recursos de agua, en alimentación, en todos los niveles. Eso es lo que están haciendo los mapuches hoy en día, simplemente es pasar la cuenta de lo que mismo nosotros hemos ofrecido. La modernidad, libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualdad y fraternidad, la gran revolución francesa. Pero es lo que le hemos dado a los mapuches, ¿no? Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, menos. No los reconocemos como hermanos. Los hemos encerrado en territorios minúsculos y de pésima calidad. Si ustedes miran los planos de la colonización, el famoso plano de Boloña, se toma una regla y se va cortando el terreno, ¿sí? Y se entregan 200, 500, 500, 500. Me acuerdo mirar un sector que está en conflicto, Viuda de Vestemay, 500 hectáreas, 500 hectáreas, 500 hectáreas, 500 hectáreas. Y aquí un pedacito, Rahue, familia Linconao, los antepasados de la Machi Linconao, 9 hectáreas. Es que eso fue la reducción. Corrimiento de cercos, violencia. Los capuchinos que fueron testigos de ese proceso lo denunciaron, pero de miles de maneras. Pero el Estado y los procesos de corrupción al sur, porque no era lo planificado precisamente por el Estado, fueron inmensos. Por eso surgieron propiedades de miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas. Se destruyeron las fuentes alimenticias del mundo mapuche y el ejército, hasta 1881, se llevó todo lo que pudo. Uno lee las crónicas militares escritas por ellos. Los mismos militares reconocen que esta no fue una guerra, sino fue pillaje. El ejército se le mandó a robar y a quemar. Se quemaban las rucas para robar las laterías, se llevaron miles y miles de cabezas de ganado, lo que no se podía arrastrar, llevar, se ahogaban los ríos, las ovejas, y se llevó los cautivos, todas las mujeres y niños que se encontraron. Fue una guerra de eso. Entonces, los años siguientes, el mundo mapuche era una miseria. En los inviernos, los fuertes, como el de Temuco, hacían comida afuera para que la gente llegara a bajar a los cerros a comer. Entonces, la memoria herida, como dice Ricardo, es una memoria de haber sido robados. Los mapuches nos ven, el mundo Huinca, como ladrones, nos roban todo. En Puerto Domínguez, la parroquia de Puerto Domínguez tenía en ese tiempo 80 hectáreas, gracias a Dios fue recuperada por la comunidad de Yaquipulli, aunque a algunos no les guste, pero Yaquipulli y toda esa zona, la zona más pobre, la zona de lo que uno conoce, eso fue entregado desde el río Tolten hasta el río Imperial a una empresa colonizadora Eleuterio Domínguez. Un señor Domínguez tomó toda la tierra, tenía que haber marcado la propiedad de los mapuches, no lo marcó. Él se quedó con 65.000 hectáreas. De ahí le entregó a 80 familias de colonos, porque no funcionó, algunos españoles, alemanes, italianos, de las Canarias también. Fracasó esa colonización, pero la empresa se quedó al final con 56.000 hectáreas. Y el promedio de hectárea por familia que quedó en la zona es de 6 hectáreas. Esas familias crecieron y empezaron a pasar tanta hambre que vino la migración a Santiago. Por eso en los años 20, 1920, realmente, miles de mapuches se vinieron aquí. Panadería, servicio doméstico. Y se naturalizó en Chile que el panadero era mapuche, que la empleada doméstica era mapuche, que todos los servicios más bajos son mapuches. Pero entonces el mapuche colapsó. Y eso está vivo, eso no es problema de hace 500 años, como erróneamente dijo el discurso. Es un problema de hoy, es un problema de ayer. Fíjense los problemas entre palestinos y judíos, o entre bosnios, herzegovinos, son problemas de siglos. El tema mapuche está recién comenzando. ¿Qué tendríamos que hacer como un país civilizado? Aprender a resolver los problemas internos, generando nuevas formas de convivencia. ¿Por qué yo como cura estoy metido en eso? Porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es simplemente andar haciendo misa, porque la misa y el cristianismo, y aquí nosotros necesitamos una autocrítica muy feroz, hemos sido el soporte ideológico de la colonización. Muchos de los procesos en América Latina
y la conquista se hizo en nombre de Dios, olvidándonos que Jesús muere crucificado por un imperio colonial. La religión tiende a despolitizar la evangelización y a mostrar a un Jesús apolítico, pero no es verdad. Si Jesús no hubiera sido político y hubiera sido simplemente un religioso, lo habrían matado a piedrazos. Los judíos condenaban a los herejes a piedrazos, pero lo mata el Imperio Romano y lo mata en la cruz, que era una forma como mataron a Espartaco, como mataban a todos los que se oponían políticamente al Imperio Romano. El Evangelio o tiene una fuerza liberadora y descolonizadora, o es un soporte ideológico más a las mismas brutalidades que hemos contemplado en la historia. Nos reímos del Islam o de ciertas formas fundamentalistas, pero el cristianismo ha sido igual. Y en este tipo de colegio, y lo digo porque yo soy parte de este colegio, yo soy miembro de la congregación, uno de nuestros mayores problemas es eso. Muchas veces la religión que nosotros les vendemos a ustedes es súper ideológica. Les hacemos, como ustedes pagan, nosotros les damos la bendición. Pero el cristianismo no es eso. Yo le doy gracias al pueblo mapuche que me descolonizó, me desideologizó. Porque si hubiera seguido aquí, estaría pensando lo mismo. Pero el salir de aquí y ir a ponerse junto al otro, bajarse del lugar donde uno está, ir a ponerse al lado del otro, bajar las armas y empezar a compartir la vida, sentarte a la mesa con el otro, me parece que eso es lo más jesuánico, por no decir cristiano, una palabra muy contaminada, lo más jesuánico que hay, es ponerse al lado del otro, entender lo que le pasa al otro, conocer su historia y empezar esos procesos que decía Ricardo de reconocimiento, de respeto. Yo sé que acá es muy fácil, es decir, los del IPE son unos rotos, los de allá son estos. El grupo social de este tipo de colegios es así, uno acostumbrado a mirar al otro y hasta te parece raro ver por eso es tan chistoso, ¿no te parece raro ver a uno de una clase inferior como viviendo bien? Ver un mapuche profesional, universitario, con un doctorado, viviendo, ¿y este indio dónde salió? Porque somos racistas. Y mientras no nos miremos al espejo, es bien difícil. Pero eso no pasa aquí nomás, eso pasa en toda América Latina. La oligarquía blanca de Bolivia, hasta que llegó Evo Morales, era dueña del mayor porcentaje de los bienes, mientras la gente muere de hambre en otras partes. Fue de una sobrina mía, tuvo guagua, y fui a ver su bebito a la clínica Las Condes. No había entrado nunca, bueno, yo vivo muchos años en el sur. Uno no sabe si está entrando a un hotel y en realidad la parte de hotelería de la clínica es impresionante. Impresionante. Claro, yo voy siempre al hospital al CESFAM de Padre Las Casas, donde uno puede pegarse 8 horas, 9 horas, esperando. Yo hace poco tiempo llevé a tu sobrina, Juanito, a la Millaray Painefil, que terminó su carrera de enfermería. A las 4 de la tarde tenía una apendicitis aguda. A las 12 de la noche todavía no la atendían. Llevamos con cheque, me conseguí un cheque y fuimos al hospital de la Mayor. No, que no la podemos atender. Al final, una señora que la veía como gritaba, agarró patas la puerta de urgencia y armó tal escándalo que la atendieron. Ya estaba operada, ya a las 2 de la mañana llegó recién la orden para operarla. Se habría muerto, tenía peritonitis aguda. De hecho, creo que abrirla completa, ¿vale? Es que eso pasa cotidianamente en la mujer, cotidianamente. El otro día don Florencio Manquiler, que es nuestro jefe de pastoral, mapuche, le llegó una hora para el electrocardiograma. Esto pasó hace un mes y medio atrás. Pagamos un taxi porque él está semi-inválido, fuimos hasta el hospital, nos salió 35 lucas de Tolten hasta Temuco, y la hora era del 2007 en el electrocardiograma. Y la doctora dijo, entonces no lo hacemos porque esto está atrasado. Y de ahí. Esas son las vejaciones cotidianas, y eso en ámbito de estudio, en ámbito... La violencia que se vive en la Araucanía, y que hoy día se representa como muy a pasos gigantes, con fotos, quemaron esto, quemaron lo otro. Es que hay muchísima gente que está de aquí para arriba, que ya no le cree. ¿Saben cuántas mesas de diálogo se han hecho? Yo he participado por lo menos en 15. Se han firmado documentos, con todo. Hemos estado con Pérez, yo, con
La violencia que hay en la Araucanía y los motivos se dan en la vida cotidiana, en las usurpaciones, en el hambre, en la enfermedad, en el atropello, en la vejación, en las humillaciones. Si a eso le sumamos la violencia policial, yo soy testigo, yo he estado en muchos allanamientos, rescatando a la gente. Cuando se detuvo a Sergio Cachilaf, que hoy día está preso y está prófugo, pero está imputado, llevan 1 año, 2 meses imputados, o sea, su economía se han venido al suelo. Cuando se lo detuvo, siendo que Sergio siempre ha estado públicamente, nunca se ha escondido de nada, hubo 21 heridos en su familia. Dispararon hasta un bebé de 1 mes de vida, terminó con un postón en el cuello. No habiendo ningún motivo para hacerlo. ¿Quién practica la violencia? ¿Cómo creen que esos chiquillos que han sufrido violencia desde los 6, 7 años o de antes, en los allanamientos, hoy día reaccionen bien? ¿Sean simpáticos con un carabinero? Es imposible. Es imposible. Se está generando un odio que si no hacemos algo, si no creamos condiciones distintas, vamos a tener guerrillas, vamos a tener conflictos mucho mayores que los que existen hoy día. Fíjense que hasta hace poco el mundo mapuche respondía con palos y piedras, que es una violencia bastante simbólica. Después se agregó el fuego. Gracias a Dios todavía no se ha masificado la respuesta con armas, pero cuando hablamos de terrorismo y el día de mañana viene un mapuche a agarrar una metralleta, una UCI, de esas que venden los carabineros, y le dispara a un grupo en un mall, estamos esperando llegar a ese tipo de violencia. Lo que pasó con ETA, Brigada Roja en Europa, no sé si conocen la violencia de los vascos, poner un coche con una muñeca, una bomba y matar un máximo. O sea, es cuando ya la respuesta es ciega, es absurda, porque no se encuentra otra salida. Yo creo que todavía estamos a tiempo en Chile de construir relaciones distintas. Y creo que colegios como este, y congregaciones como la nuestra, tienen responsabilidad de salir de un círculo vicioso y decir, ¿qué es lo que le pasa al otro? ¿Cómo me informo lo que le pasa a esa situación? Voy para allá, me acerco, establezco una relación, pregunto. Porque si nos quedamos con los titulares del Mercurio y de la televisión, vamos a tener una caricatura. Hay que estar al lado de otro. Como congregación, y yo responsablemente quiero que Ricardo también, cuando quiera, hacer experiencia y conocer el mundo mapuche, ahí está. Vayan a conocerlo de dentro. Nosotros somos de una generación que tuvo el regalo de haber sido acompañados por Lucho Rodríguez y otros más, y fuimos al sur, vimos y aprendimos. Por eso Ricardo, con su grupo de Oyes, nosotros con el equipo de Justicia y Paz Araucanía, mantenemos un vínculo con el mundo mapuche y estamos por la causa mapuche. Que sufrimos persecución, discriminación, por supuesto. No hay gente dentro de la iglesia, obispos, que son re ñoños, que todo lo que quieren es, ay, ¿cuántos bautizados? Pero no tienen ni idea, no han leído ni el Evangelio. No entienden lo que es justicia, que la paz brota solo de la justicia. Yo no saco nada como pasó el otro día, ¿no? Pasa en la Araucanía, pero con una pistola aquí. Hay demasiados cadáveres. A mí me tocó personalmente recoger el cadáver de Matías Cachileo fusilado por la espalda. Alex Lemún, Mendoza Collido y muchos más heridos, lastimados, golpeados, asesinados. Y no es para empatar, pero es que la Araucanía va en un proceso de violencia de la cual también nosotros somos responsables. Eso, entonces pregunta o... Vamos a dar una fase de preguntas. ¿Nadie? Ahora que el 1 de junio el discurso de la presidenta empezaba a hablar de cuántas hectáreas se han devuelto al pueblo mapuche y habla de los planes futuros que pueden o no concretarse constitucionalmente. ¿Esas hectáreas qué significan? Porque ya que tú, Padre Díaz,
vives con los mapuches, ¿qué significa para ellos? ¿Es como un premio consuelo e injusto? Esas hectáreas que le devuelve hoy en día 2017 el gobierno son buenas hectáreas o también son como la tierra que nunca se puede cultivar? No, hay devoluciones muy consistentes. El LOF Mucopulli, que se llama, de los Carrilá, el Fondo San Juan, el Fondo Afo de Gama, son tierras bastante buenas. Hay un proceso chileno de reconocimiento histórico. Acuérdense que Patricio Elwin en el tiempo del agua, cuando se hace Terminó en el tiempo del agua. Terminó en el tiempo del agua, memoria histórica y nuevo trato. O sea, Chile reconoce que ha usurpado y dañado gravemente a la nación mapuche y inicia un proceso de devolución de tierra. Eso había pasado también en el periodo de Allende. Después de 2 grandes congresos mapuches que se hicieron, se habían hecho los primeros procesos de recuperación de las tierras usurpadas. O sea, dentro de lo que fue la reducción, una vez que la gente fue reducida, los títulos de merced, el Estado le hizo la merced de darle tierra a los mapuches. Esos títulos están siendo resarcidos, porque sobre los títulos de las reducciones existió una inmensa usurpación. Entonces esa ley, las primeras leyes y este proceso apuntaba fundamentalmente a recuperar los títulos de merced, las tierras usurpadas sobre los títulos usurpadas, los mapuches, dentro de los títulos de merced. Pero lo que está en discusión son los títulos de tierras ancestrales, es decir, ¿hasta dónde llegaba la tierra de un mapuche? ¿Solo el título de merced? No. Entonces ahí hay una cuestión bien difícil, pero el Estado chileno está devolviendo tierra y está haciendo un proceso complejo, porque ¿hasta dónde? Nadie sabe hasta dónde. La derecha en este momento lo que más dice, no más tierra, y convertir la tierra de nuevo en un bien transable. Lo que está detrás es que tierra no es solo tierra, sino es territorio, y territorio significa territorialidad o gobernanza. ¿Quién toma las decisiones en la tierra? Ese es el problema. El mundo mapuche, como es tribal, es muy difícil que se organice en forma piramidal, no tiene representación directa. Cada comunidad se representa a sí misma y en el interior de la comunidad hay que tomarle la opinión a todos. Tú nunca puedes decir, que Aucán Wilcamán manda al pueblo mapuche o representa al pueblo mapuche. No, nadie representa al pueblo mapuche. Son sociedades, si leen algunos antropólogos, son sociedades sin Estado. Son sociedades sin Estado. Por lo tanto, la recuperación de tierras lo que significa es la recuperación de una territorialidad. Lo que quieren los mapuches es un territorio, es decir, este es nuestro, no echar a la gente que no es de ahí, sino decir, en esta tierra nosotros queremos que se respete nuestras costumbres, nuestra historia, nuestros derechos, el agua. El gran problema en esta fragmentación actual, el que toma las decisiones es Santiago. El que decide la represa, los caminos y los basurales se toman en Santiago, no se toman ni siquiera en la Araucanía. Entonces, el mundo mapuche, sobre todo el mundo más intelectual mapuche hoy día, avanza hacia formas de gobernanza parlamentaria, es decir, cada territorio tenga su representación, y la base de eso es la territorialidad. Entonces, la recuperación de tierras no es simplemente que yo quiero tener más hectáreas para sembrar, eso también, pero tiene territorialidad, que es lo que pertenece a la cultura. No fuera del Estado chileno. Hay algunas leyes contra el Estado, pero el mundo mapuche está íntimamente vinculado al Estado chileno por todos lados. Si lo que hay que cambiar es esa visión etnocentrista del Estado que identifica Estado con nación. Las naciones indígenas, según el derecho internacional, tienen derecho a ser reconocidas dentro de un Estado plurinacional. Entonces lo que hay que discutir ahí, cuáles son los derechos de estas naciones y de la nación mapuche dentro del Estado chileno. ¿Por qué es difícil? Porque la Araucanía, entre el Biobío y el Tolten, es uno de los territorios más ricos que hay. Ese es el problema. Y la recuperación territorial, ¿qué va a significar? Bueno, sentémonos a la mesa y discutamos. Pero está siendo un proceso real y posible. Bueno, damos un aplauso a ambos. Gracias por
es muy importante, como dijimos, tomar conocimiento de esto, informarse bien. Yo espero que lo que ha conversado Fernando, que ha sido desde el testimonio, ¿no es cierto?, de muchos años viviendo en el mundo mapuche, y también tomar lo que vimos en el video del mapuche millonario, y de alguna forma lo hagan pensar en que el problema no es de allá, sino que es de acá. El problema tiene que ver con el futuro de Chile, con la identidad de Chile. No se puede vivir renegando a los parientes. Yo me acuerdo, conocí el caso de una persona que se casó con una joven millonaria de México y no fue capaz de llevar a su papá al matrimonio porque encontraba que lo iban a encontrar muy pobre. Esas cosas son perpetuar la negación de uno mismo al final. Y en el país que nosotros construyamos van a vivir nuestros nietos, y si ese país sigue con esta herida, va a ser un país que nunca va a tener paz, y la gente va a tener depresión, angustia, etc. Y siempre va a estar la rivalidad de un grupo sobre otro. Lo que nos muestra el video es que vemos ahí el contraste brutal de lo que hacemos sin darnos cuenta. Cuando discriminamos, cuando nos centramos en la seguridad que da el dinero, cuando estamos pensando en que la otra persona es inferior por una razón totalmente, digamos, accidental. Y lo que piden los mapuches es cierto, piden territorio, piden respeto a su cultura, pero ellos piden fraternidad, como decía Fernández. Queremos que nos trates como un tú, ¿no? Y que seamos nosotros. Eso yo lo he escuchado un montón de veces. Y si uno ve lo que el trasfondo del video es una denuncia, ¿no? Ese muestra que ahí lo que estamos haciendo con los mapuches, no tratarlos como un tú. Ellos son un otro así, pero que está maltratado, ¿no? Entonces, la responsabilidad de cada uno hay que asumir, porque no es que la presidenta tiene que hacer, no. Nosotros podemos hacer. Tenemos, como dijo Fernando, la suerte tuvimos de que el padre Luis Rodríguez nos abrió el camino para acercarnos al mundo mapuche, pero hay espacios, ¿no? Yo los invito a los que se interesen a interiorizarse de OIES. Muchas veces nos han preguntado, en OIES hay espacios para trabajar. Lo que está haciendo OIES ahora es apoyar principalmente la educación de los jóvenes, y vemos cómo jóvenes mapuches que se sienten apoyados en su camino educativo, se sienten reconocidos, y se sienten respetados y valorados, que es lo que se necesita. Cuando uno va a una reunión social y hay una persona que para uno es importante y esa persona ni lo saluda, ni lo mira, o a lo mejor le dice una palabra así como al pasar, uno siente que para esa persona uno es irrelevante. Irrelevante significa no significó nada para ellos. Eso deben sentir los mapuches, ¿cierto? Es sentirse irrelevante, y cuando son la madre y los padres de Chile. Entonces es como una historia dramática al final, que tenemos que cambiarla. La podemos cambiar cada uno con su esfuerzo, ¿no? Y por eso les digo, los invito a participar de alguna forma en OIES. Se puede hacer distintas formas de colaboración, participación, y a algunos les podrá llegar digamos, a la fibra y podrá comprometerse más allá. A través del centro de alumnos podemos conversar, posibilidades de intercambio, que ustedes puedan tener experiencias, puedan conocer comunidades. Hay organizaciones en Santiago que vale mucho la pena conocer. Hay experiencia en el sur, hicimos hace 3 años una experiencia en el sur también con alumnos del Bermudino, también muy interesante. Y como decía Fernando, aquí había una posibilidad de encontrar, que ahora no está disponible, pero se puede recrear, de poder tener ese puente de conocimiento con la cultura mapuche. Yo puedo decir, en mi vida personal, los mapuches me cambiaron la vida, ¿no? Acceder a la forma como ellos tienen de ver el mundo es una forma liberadora, porque es conectar con la vida originaria, digamos. Esa es una filosofía originaria que en el mundo occidental, positivista, mercantilista, etc., se fue perdiendo, y las cosas ya son objetos, ya no tienen una especie de significado, como decíamos, de este mundo sobrenatural. Así que bueno, esa es la invitación para que todo esto que hemos conversado se acerque, o lo estoy a ustedes en términos de buscar un compromiso, ¿no?
Así que eso, muchas gracias por